Como cada semana tratamos de seguirles llevando a ustedes lo mejor, tratando de mostrarles y contarles esas historias de ganaderías importantes que tenemos hoy en el país, para que empecemos a valorar el proyecto nuestro, la ganadería nuestra, que esto es Colombia, esto es una hermosura, esto es una belleza, las personas que tenemos que ya nos han abierto camino, y para que si usted le da miedo a iniciar en la ganadería, deje ese miedo y lo empiece a hacer, porque atrás del miedo está la felicidad, la vida y los sueños. Entonces ya sabe, deje ese miedo. Hoy estamos visitando un gran amigo que fue deportista, que fue político, que fue empresario, todavía sigue siendo algunas, que fue porcicultor y que es un gran ganadero. Don Alberto, ¿cómo está usted? Hola, placer, un gusto verte. Como siempre te veo en eventos ganaderos y en la parte productiva de imágenes tan importantes para las revistas y para todos los que tenemos ganado, la publicidad y el trabajo y la comercialización de nuestro ganado. Muchas gracias por acompañarme y estar aquí. Muchas gracias, don Alberto, a usted por recibirnos acá en este bonito proyecto. Hace un tiempo pudimos visitar y hablar con doña Lorena, que nos mostrara un poco del Jersey, pero entonces hoy quisimos irnos un poco más atrás de cómo nace la ganadería de ustedes, que hoy por hoy es una de las mejores en el país, y no solamente en Jersey, como estuvimos viendo la vez pasada, sino en Pardo también, como Holstein, Archay. Entonces sí fue mucha. Y aquí tenemos para la muestra un botón, tenemos de todo un poquito. Aquí podemos ver pardas muy sobresalientes, y aquí en este lote donde estamos está la parda récord de valorización del país, que se vendió por la módica suma de 90 millones de pesos, no más. Hace 6 años. Exactamente, por la módica suma está el récord de valorización en pardo. Entonces, él nos va a contar un poco de la historia. Don Alberto, cuéntenos usted a ver un poco de su historia. Bueno, hay que contar parte de lo que fue mi nacimiento para saber cómo llegué a ser ganadero. Yo nací en Bello en el año 46. Cuando nací, mi padre iniciaba ganaderías. Mi padre es un agricultor, un campesino nacido aquí, cerca, aquí a un medio kilómetro donde estamos. Era un papicultor, un carbonero, quemaba carbón. Y con el tiempo fue aparcero en las lomas de Bello, y allí una vez el dueño le dijo que le vendía esa finca, le vendió a mi papá, y mi papá pagó con el tiempo, con el ganado que tenía el señor. Con el mismo ganado fui haciendo ganado y le compró. Ahí me fui conociendo yo a los 5 años, conociendo el ganado. Pero venga, no se me va tan rápido, porque hay una historia muy bonita que justo usted nos estaba contando ahorita, donde ustedes tienen la casa en este momento de la finca. Pues te la cuento precisamente porque al llegar a la ganadería, entra lo de la casa, cuando bueno, lleguemos a lo de la ganadería. Entonces me inicié, y lo primero que yo vi a mi alrededor cuando tenía 4 o 5 años fue una vaca. Y esa vaca se llamaba la paloma, y en esa paloma me montaban encima de ella. Entonces me tomaban fotos encima de una vaca en el año 50. Y eso fue jalando, eso me fue proporcionando, porque una vaca, y yo tan chiquito, porque montaba en una vaca. Entonces fui creciendo, vino el estudio. Mi papá compraba una finca, compraba otra, ponía agencia de cuidados, la agencia de soya en Medellín, y yo estudiaba y crecía, y fui creciendo. Entonces vino terminar primaria, vino el bachillerato, entonces vino el fútbol, empecé a jugar fútbol, y jugando fútbol, selección Bello campeón, y entonces selección Antioquia, o váyase a jugar a Fabricato. Entonces me entraron a trabajar a Fabricato por futbolista, y ya todo el ganado estaba por fuera. Era mi papá manejando lo que era ganadería. Entré a Fabricato porque no quería estudiar, había terminado hasta segundo bachillerato. Pero desde 12, 13 años mi papá me tenía ordeñando a mano, cuando eso no habían equipos de ordeño. Entonces yo llegué a ordeñar 14 vacas, que era lo que tenía mi papá, 14, 15 vacas a mano, a sacar piedra, arena y gravilla de la quebrada que pasaba por la finca, para vender esa piedra y esa gravilla, tierra de boñiga para empañetar las tapias de las casas viejas que hacía mi papá. Todo ese trabajo y más, cuando llegué a segundo bachillerato y no quise estudiar, entonces el castigo fue que me puso de ayudante de albañil. Entonces me tocaba revocar, me tocaba revisar, pegar adobe,
subir adobe, arena y gravilla a los pisos que estaban construyendo, ser ayudante. Me vio guapo y entonces cuando 4 o 5 meses de ese trabajo, dijo, le voy a entregar una de las fincas en Bello para que usted la administre. Y empecé a administrar con mucho éxito, sacaba por ahí 200 litros de leche en Bello, que era la ganadería que él tenía, pero el fútbol. Entonces dejaba los terneros con las vacas y me iba a jugar fútbol. Y entonces no di pie con bola en la ganadería, habiendo empezado muy bien. Entonces me echó de la casa. A lo que me echó de la casa, me fui a vivir con mis hermanos, a ayudarle a mis hermanos, a ver qué hacía. En eso había montado mi padre una arenera, que es lo que más nos ha crecido en todo Bello, y en esa arenera la montó con mis 3 hermanos, y él 4. Y yo, como no era capaz, tenía que ser trabajador de ellos, tirando pala y llenando volquetas, hasta que vi que eso no era para mí, y caí a Fabricato por el fútbol. Me entraron a Fabricato, empecé a trabajar en Fabricato y a jugar fútbol, pero ya empecé a estudiar. Fabricato me costó mi estudio, terminé bachillerato, me gradué en computadores, manejé el computador de Fabricato, manejé la nómina de Fabricato, entré en el 65, en el año 25, que dejé de ordeñar con mi padre, y salí de Fabricato en el año 73, ya empezando a hacer Derecho, la carrera de Derecho. Ya no era futbolista, sino que tenía equipos de fútbol y manejaba equipos de fútbol y vendía jugadores a Nacional o al Medellín, y los tenía en una cancha que construí siendo alcalde de Bello en Bello. Entonces fue pasando ese tiempo y rapidito que entré a estudiar Derecho, me llamaron los políticos, entonces me pusieron de concejal de Bello. Rapidito ya empecé a encabezar mis propias listas, fui 4 años consecutivos presidente del Consejo de Bello y manejaba el deporte de Bello. Y entonces ahí concomitante empecé la carrera de Derecho, y cuando empecé la carrera de Derecho, entonces me llamó mi papá, que él vio a este muchacho y le dijo, va a salir profesional y no me ha recibido nada y no va a tener que ver con él. Entonces me llamó y dijo, ¿cómo vas? Y le dije, bien. Y me dijo, no te cuesta mucho los libros, no te cuesta mucho el pago. Y dije, sí, papá, pero me resultó un contrato con Fabricato, que lo hago por fuera, haciendo unos tarros que Fabricato necesita, y se los vendo a Tespinal, se los vendo a los Cadena de Pereira, se los vendo a Único de Manizales, y esos tarritos me han dado, papá, con qué mejorar la finquita que usted me dio, y con qué estudiar. Entonces me dijo, pero camina para que trabajemos juntos. Entonces ya eso fue en 1973, que él estaba en esta finca donde estamos hoy, y esto era de él, y tenía parte de la finca arrendada, y la de él, la juntaba, la manejaba todo. Entonces vine y firmé con los primos contrato de arrendamiento, siendo yo el fiador y mi papá el arrendador. 74, 78, al 78 cambiamos, yo el arrendador y mi papá el fiador. Y ahí me quedé. En el 82 muere mi madre, entonces viene la sucesión, se parte la sucesión, y en la sucesión quedo yo con un hermano en esta finca, y después hago los esfuerzos y le compro al hermano y a un heredero más otras cuadritas para poder organizar una buena finca aquí. Ahí empezó el ciclo mío de ganadero, viendo a mi papá venir a ordeñar unas vaquitas de Surriago, que era lo que él tenía aquí. Ellos no sabían que era un animal de pista, solamente les interesaba la raza del toro del frente. Entonces tenían terneros, todo era punte toro, y ya yo empecé la inseminación y empecé el trabajo que determinó llegar a que esto se volviera una verdadera finca. Entonces ya posteriormente se revuelve la finca con la política. Y estando manejando esta finca, me llama Nicanor Restrepo Santamaría, que era el gobernador de Antioquia, y me nombra su secretario de gobierno del departamento de Antioquia. Llevaba 4 meses ahí cuando los políticos, la Contraloría está vacante, entonces me eligen Contralor del departamento en el año 83, y soy Contralor hasta el 85. En el 85 me retiro y me vengo a vivir a esta finca, a refugiarme aquí después de haber sido secretario de gobierno y Contralor. Ya conozco a un amigo en la asamblea, el doctor César Pérez García, que es dueño de la Universidad Cooperativa de Colombia,
y empiezo a hacer con él unas compañías y me pongo como comisionista a comprarle fincas, porque él no sabía de fincas. Ya comprando fincas hago sociedades con él y a través de Lorena, mi hija, y Hugo, mi hijo, y entonces consigo otras fincas y voy creciendo en ganado y voy creciendo en otras tierras y en administración hasta que de salir de la asamblea, donde me nombraron presidente de la asamblea de Antioquia, y siendo presidente de la asamblea de Antioquia resulta la opción de ser gobernador y pues hago todas las gestiones y toda la gente de mi partido y los amigos que no eran de mi partido me apoyaron y rápidamente me eligen como candidato y soy gobernador en el año 1998, 97 me eligen y soy gobernador 98-2001. Pero concomitantemente yo mis sábados y los domingos, sábados en la tarde y los domingos, siempre venía a dar vuelta, a mirar el ganado, a hablar con ganaderos, a mirar los vecinos, cómo va el uno, cómo va el otro, donde hay una feria, donde hay un remate, donde hay ganado, quién tiene, y empecé a mover y a ayudarle a César Pérez en sus fincas, y seguí como gobernador haciendo lo mismo en mis ratos libres, y cuando terminé la gobernación ya tenía tres fincas con César, y entonces partí con César, y entonces me quedé con una de las que nos tocaba en compañía, y empecé a trabajar tierras y a asesorar ganaderos y a vender genética, a vender novillas, a vender vacas, y fui creciendo hasta que en el año 2010, 2011, terminó Lorena, mi hija, su veterinaria. Entonces me vine con ella y el hijo Hugo y empecé a enseñarles a manejar la finca. Y traté de ponerlos a los dos y no hubo forma de que trabajaran los dos porque había mucha diferencia. Lorena, una profesional, una veterinaria. Entonces arranqué con Lorena y empecé en un remate en Fonsegán, más o menos en el año 2000, y compré la primera parda y las primeras jerseys. Las compré en Fonsegán, en Bucaramanga. Y entonces empecé con jersey y con pardo. Y en ese remate en Fonsegán conocí a un canadiense de nombre Steve Borlas. Ese señor Steve Borlas es el dueño de la finca más prestigiada en Canadá, en Montreal, que se llama Rapid Bay, porque es una finca que pasa a la orilla del río Rápido y cerca del puente de Nueva York. Conocí a este señor allá y me invitó y me recibió en su finca en Canadá. Y lo primero fue que yo eran las primeras jerseys que veía y que quería comprar. Me las puso en una manga y entonces me dijo, ¿usted qué quiere, leche o pista? Le dije, quiero leche. Y entonces empecé a escoger esta, y de pronto me decía esta. Yo, no, esa es de pista. Y esa no valía $5.000, esa valía $10.000. Y entonces yo decía, pero ¿por qué va a valer más una que da menos leche que la otra? Y ahí le compré las primeras, me las traje, rapidito fueron criando, volví, le compré, y de ese ganado que le compré empezaron a salir y empecé ya con Lorena a hacer un manejo tecnificado de las fincas, ya con el conocimiento profesional de Lorena. Y entonces, rapidito, estábamos siendo campeones nacionales de jersey. Y después fuimos campeones supremos con jersey y Holstein. Y ahí vamos en ese tema que lo revolví, como te digo, con el deporte, porque mientras fue presidente del Nacional, me tocó pues no solo la venta de Higuita, sino la venta de John Jairo Trelles, la llevada de Pacho Maturana al Valladolid y después al Racing de... Venga, pero es que usted está hablando desde de la época dorada del fútbol también. Sí, yo empecé en Nacional como abogado, porque partieron y con la encarcelada del doctor Hernán Botero, alguien le compró, un muchacho, Víctor Raúl y otro le compraron a doña Lía, y entonces no tenían quien les arreglara todo el tamizaje que había ahí de pases de jugadores y aclarar todo el tema. Entonces dijeron, hay un muchacho
que es abogado, que fue contralor del departamento, que le gusta el fútbol y que ha estado metido en el fútbol. Y entonces me llaman y inmediatamente me ofrecen la gerencia del Atlético Nacional. Y entonces les acepto la gerencia del Atlético Nacional, que como te digo fue en el año 86. Pero salgo de ahí a los 2 años para ser alcalde de Bello, pero seguía trabajando con ellos, los seguía asesorando. Por ejemplo, siendo alcalde de Bello, compré a Víctor Hugo Aristizábal, que lo sacaron de un equipo de Bello que llamaba Almacén El Tío. Y yo compré a Víctor Hugo Aristizábal por 3 millones de pesos. Y ese le lo llevo a Sergio Naranjo y me dice, no me gusta. Entonces a mí me dice Juan José Peláez, que era el técnico nacional, métamelo ahí, déjenmelo que yo lo llevo. Y cuando no le gustó a Sergio por 3 millones, me tuvo que dar 150 millones de pesos por él. Entonces, todo eso lo iba haciendo yo concomitante con mis fincas, el Atlético Nacional y la política. Entonces, fueron unas cosas que me dieron a mí todo el empuje, pero dentro del empuje, quien me enseñó, quien me hizo profesional, quien me hizo pensante, quien me hizo responsable, fue Fabricato. Todo lo que yo soy, se lo doy desde luego a la colaboración, a la ayuda, al ejemplo que recibí de finquero, de ganadero mi padre, pero la formación como empresario, la formación como ganadero, como empleado, la formación como profesional y el manejo de personal fue Fabricato. Allí trabajé 9 años, hice mucho ascenso y lo primero que hice cuando fui contralor del departamento fue condecorar a Fabricato, porque Fabricato fue mi escuela y en ella jugué fútbol, en ella jugué basquetbol, en ella me hice bachiller, en ella empecé la carrera de Derecho. O sea, mucho que agradecerle a Fabricato y desde luego pues a la familia. De manera que siempre que salía, cuando salí de Contralor en el 85, dije, ¿a dónde voy a vivir? Y me vine a vivir aquí, donde estamos. Aquí donde estamos, a la casa que le voy a mostrar enseguida. Listo, don Alberto. Lo que queríamos era darles el inicio de un poco de lo que vamos a hablar con don Alberto hoy acá. Nos va a contar un poco de su historia, de cómo ha llegado a donde está. Y se me olvidó nombrarles otra también. También fue caballista. Sí, también fue caballista. Sí. Y para todo en la vida yo creo que necesitamos un poquito de suerte y saber también. Yo creo que las dos partes. Entonces ya saben, ya seguimos con esta historia, ya nos la va a seguir contando don Alberto y ojalá les guste y ojalá les sirva para ustedes que quieran iniciar. En lo que quieran iniciar, es que esto solamente no es para ganaderos, esto es para gente que quiera salir adelante y quiera ese impulso que le hace falta, porque yo creo que a veces lo que nos hace falta es ver y entender que sí se puede. Muy bien, vamos. Por aquí seguimos recorriendo y visitando estas tierras antioqueñas que son tan bonitas, tan amañadoras y conociendo un poco de la historia de don Alberto Willes, que nos está contando un poco de qué ha sido su vida, el transcurrir de su vida y a dónde están hoy con lo que es ABC Inversiones. ¿Sí o no, don Alberto? Así es, Pablo, exactamente. Hemos hecho un recorrido largo, como te contaba. Un recorrido después de negarme y engañar a mi padre para no querer estudiar. Entonces tuve que recurrir a la empresa privada porque mi papá no aceptaba sinvergüenzas en la casa. Había que trabajar en lo que había, o estudiaba o trabajaba. Y yo me dediqué al fútbol. Llegarán otros tiempos. Otros tiempos. Y donde lo pelaban a uno con una soga, con un rejo, le daba a mi padre a uno si uno se manejaba mal. Entonces tuve que recurrir a la empresa privada porque no le di la medida a mi padre, siendo él pues un hombre que siempre nos apoyó, nos ayudó, nos dio tierras y todo, pero en la juventud, primero para mí estaba el fútbol y los amigos, y dejaba las vacas que se mamaran con los terneros, pero bueno, después con el tiempo y comprendiendo la responsabilidad y ya uno casado, y después de que Fabricato no solo que fue escuela,
sino que Fabricato para mí fue mi formación. Empecé a hacer yunta nuevamente con mi padre. Don Alberto, Ya. pero explíquenos un poco qué es Fabricato, porque habrá mucha gente que va a decir, bueno, don Alberto habla mucho de Fabricato, pero no van a saber qué es Fabricato. Yo digo, Fabricato es Bello y medio Antioquia. Fabricato es una empresa, como su nombre lo dice, se llama Fábrica de Tejidos de Hilos Elato. Fabricato. Una feria que fue fundada en 1923, en Bello, en un barrio de donde mi padre tuvo finca que se llama el barrio Bellavista en Bello. Y en Fabricato trabajó toda la gente obrera de Fabricato. La única opción o la mejor opción que había era Fabricato. El resto trabajaban en fincas, en la montaña, ayudando en las fincas, sacando arena, sacando cascajo, en tiendas, cantinas. Pero Fabricato educó a medio Bello, porque todo el que trabajaba en Fabricato le costeaban los hijos en el colegio de la Presentación o en el colegio de La Salle. Y como te digo, cuando yo entré a Fabricato, éramos más o menos unos 5.000 trabajadores. Eso tenía la empresa. Y pues desde luego después con la competencia china y la competencia americana y todo lo que vienen las telas hechas, la empresa textil ha caído mucho. Entonces Fabricato se dedicó a la construcción, a aportar para hacer esas grandes superficies de locales comerciales, y ahí salió Ciudad Fabricato, que era donde estaba Pantés, que Pantés era textiles panamericanos, que es empresa de Fabricato. Y ahí hoy funciona un gran centro comercial que lo hizo Fabricato. Yo fui uno de los que trabajé 9 años de Fabricato, entré con segundo de bachillerato de Fabricato, salí bachiller de Fabricato, salí graduado en computadora de Fabricato, todo pagado por Fabricato, más el sueldo que me ganaba, y trabajando en Fabricato nacieron mis hijos mayores, Hugo y Mónica. Entonces para mí Fabricato fue mi escuela, donde yo aprendí que era ser responsable, que era madrugar, y donde aprendí que si no trabajaba lo echaban a uno. No era la casa del papá, donde que uno, si llegaba tarde o no trabajaba, le pegaban un surreagazo o le pegaban un fuetazo, y de pronto le cerraban la puerta para que no entrara a la casa, pero de todas maneras había papá y mamá y volvían a recibir a uno. En Fabricato era una escuela. Usted en Fabricato tenía que trabajar, y si quería estudiar le pagaban el estudio. Si estudiaba, los hijos le pagaban a los hijos, y si usted era deportista lo valoraban más, porque tenían equipos de básquetbol, equipos de fútbol, y Fabricato patrocinaba todo esto. Y yo todo lo que soy lo aprendí como escuela, para hacer lo que hice como abogado y como político y como ganadero, lo saqué de la experiencia administrativa de Fabricato. Ese es Fabricato, esa empresa. Y entré a Fabricato a ganarme 18 pesos diarios, 1965. Echado de mi padre de la casa porque dejaba las vacas con los terneros para irme a jugar fútbol, y no ordeñaba, no ayudaba. Entonces mi padre me echó de la casa, y el refugio fue Fabricato. Y en Fabricato aprendí todo, tanto que salí, yo llegué a manejar la nómina de Fabricato y el computador de Fabricato, que era un Burroughs que ocupaba más o menos un espacio de 40 metros de largo, cuando no eran los computadores de las tabletas como un teléfono, sino todo un ferrocarril, de un computador de esos, el Burroughs, el IBM, todo lo que se utilizaba en eso, que se metía la información perforada, había que perforar tarjetas, y se producían listados muy distintos a los computadores de hoy y al modernismo. Eso me tocó hacer en Fabricato, pero empezando desde abajo, empezando a manejar máquinas de tierra, de limpiado el algodón. Ese era el castigo, ¿no? Que como no quise estudiar, como no quise trabajar con mi papá, entonces me tocó hacer los trabajos más duros que tenía la empresa. Pero afortunadamente reaccioné rápido, pedí un turno que me fuera fácil para trabajar, y Fabricato me dijo, no solo le doy el turno, sino que le pago el estudio.
Entonces me pagaban mis jornales, me pagaban el estudio, me dieron turno, fui arquero del equipo de Fabricato, entonces me ayudaban con turnos y me preferían. Y ese fue Fabricato con mucha gente, de donde salieron profesionales del fútbol como Orlando Marín, como el bogotano González, como Hugo Arredondo, Memo Arredondo, muchos, Orlando Marín, que jugó en el Once Caldas, una cantidad de jugadores que jugamos en Fabricato, el Curita González, que fue arquero del Quindío, y yo no fui profesional porque ahí sí me dediqué al derecho, y ya el derecho a la política, pero toda mi escuela se la debo a Fabricato, y esa fábrica de textiles y tejidos, el Alto Fabricato, que hoy se quebró Coltejer, que es de los Ardila Lule, dueños de Nacional, y Fabricato se ha defendido porque ha vendido algunas tierras y han hecho algunas construcciones, pero la empresa más querida por los bellanitas es Fabricato, es el Fabricato. Y ahí trabajé yo 9 años y ahí me formé y esa fue mi experiencia. Entonces, en Fabricato no podía hacer lo que me gustaba, o sea, tener vacas, tener carro, beber, hacer lo que me gustaba hacer en la calle, pero con la escuela que cogí en Fabricato ya salí y aprendí en Fabricato lo que más plática me dio. No era el sueldo de Fabricato, porque el sueldo de Fabricato cuando empecé era muy bajo, que no tenía estudio. Pero en Fabricato, dentro de los trabajos que me tocó hacer, había una cosa que se llamaban tarros, que eran recipientes para recoger el hilo y la cinta que producían las cardas y las mecheras, todas las máquinas de Fabricato. Y esos tarros me tocó hacerlos a mí en Fabricato. Y los aprendí a hacer, hasta que un día me dijo Fabricato, ¿usted es capaz de hacer esos tarros en la casa? Yo dije, yo sí los hago en la casa, pero si ustedes me prestan la maquinaria, ¿no? Y yo, no, se la prestamos. Y me ganaba 18 pesos diarios. Y me dijo, ¿ya cómo hace tarro? Y les dije, tarro de esos se los hago a 7 pesos. Y me hacía en los ratos en mi casa 20 tarros. O sea que yo me ganaba 140 pesos en la casa en 3 horas haciendo los tarros y 18 trabajando todo el día en Fabricato. Y cuando aprendí a hacer los tarros, un día me dijo Fabricato, ¿por qué no los hace del todo? Compra usted la lana, compra todo y nos los vende. Y empecé a venderle tarros a 1.000 pesos de acuerdo a los tamaños. Y vendiendo esos tarros a Fabricato me resultó Única de Manizales y los Cadena de Pereira. Y empecé a hacerle tarros a Nicaragua, a Textiles Tespinal. Y eso fue lo que me fue creciendo. Y eso fue lo que me fue dando una libertad para montar mi primera lechería, que la monté en la casa donde nací, que fue una casita de 4 cuadras y media, y entonces el resto era potrero. Monté unos cafetales, después monté una lechería, y eso fue lo que me dio mi padre en una repartición que hizo a todos los hijos, y a mí me dio esa finquita, y ahí monté la primera lechería, y ahí empecé a tener lo propio. Ya no era el ordeñador de mi padre, ni tenía que madrugar a las 3 de la mañana a ordeñar, ni tenía que venirme a jugar un partido de fútbol a las 2:30 de la tarde para ordeñar, sino que ya era lo mío, y ya había salido de Fabricato y ya estaba estudiando mi carrera de Derecho, pero todo esto es Fabricato. Y ahí salieron muchas personas como yo. Me encontré muchos compañeros en Fabricato que hicieron kinder conmigo, que jugaban billar conmigo, que jugaban fútbol conmigo, y llegaron a ser jefes y gente importante en Fabricato, todos compañeros, porque esa empresa daba trabajo y formaba. Entonces, te digo que la formación mía, pues el ejemplo que mi padre me dio como ganadero, como agricultor, como comerciante, como negociante, porque mi papá fue uno de los hombres más negociantes y que más tierra tuvo en Bello, y aprendió demasiado. Tuvo agencias de concentrados de cuidos en Medellín, edificios en Medellín, y todo. Y un campesino que estudió 6 meses de primaria aquí en esta casa, que fue la escuela de él en 1908, y esta casa fue hecha en 1880, y después la convirtieron en escuela, y él estudió aquí. Con el tiempo, por
traspasos de fincas entre los Willes, que eran todos de esta zona. Esta finca quedó de mi abuelo y después de mi padre, y de mi padre aquí, y aquí vamos. Pero vea, hay cosas muy interesantes en toda esta historia. ¿Por qué? Porque como una persona que no quiere estudiar, que no quería estudiar, que el papá le dice, mijo, entonces lárguese que yo aquí no quiero vagos. ¿Cómo llega a ser gobernador de uno de los departamentos más importantes del país? ¿Cómo llega a ser? ¿Cómo llega a ser presidente de uno de los equipos más importantes del país? Atlético Nacional. ¿Cómo llega a ser alcalde de uno de los municipios de Antioquia? Entonces, ¿y cómo llega a ser lo que es hoy Aves Inversiones? Que es que para los que no lo conocen, es sencillo. Busquen en internet qué es Aves Inversiones. Aves Inversiones hoy es una de las ganaderías más importantes en Jersey, en Pardo Suizo, en Holstein, en Archay, y hoy se están incursionando en el GIR, que ya es otro tema. Pero entonces, mire, si ustedes se van al principio, ¿de dónde sale todo eso? Porque era una persona que no quería estudiar. Mira, tenés razón, pero ¿de dónde salen? Las dos cosas. La parte de trabajo y de ganadería y de responsabilidad de mi padre, porque con mi padre se estudiaba o se trabajaba. Y si trabajaba, había que trabajar duro, porque él trabajaba con uno. Y el trabajo no era pues rezando, había que rezar por la noche, pero el trabajo era con un pico, con una barra, con una pala, o a mano, ordeñando, todos los trabajos de finca. Si vos no te gustaban o no eras capaz de eso, te echabas a la casa. Y entonces, por sinvergüenza. Entonces uno tenía que ir a buscar un hermano o un cuñado, una casa, a donde ir a vivir porque uno no quería trabajar. En ese deambular que me tocó a mí, ¿y por qué yo no trabajaba duro? Porque jugaba fútbol. Entonces me volaba de ordeñar a jugar fútbol. Y eso hizo que mi papá se molestara y me sacara y me fui a vivir con una hermana y un cuñado que era supervisor en Fabricato. Entonces, ¿qué pasó? Entré a Fabricato. Entonces, ¿de dónde viene si no quería estudiar? Que cuando entré a Fabricato vi que ese no era mi papá, ni era mi mamá, ni me mimaban. Y si usted llegaba 5 minutos tarde, lo devolvían para la casa y lo suspendían 2 o 3 días y le mermaban el salario, un salario para la época que era de 125 pesos semanales. Entonces, ¿qué llegas allá? O trabajas, te superás, o te quedas de obrero toda la vida, cumpliendo turnos, aguantando bochorno, aguantando polvo, aguantando pavesas en los ojos, en toda parte, o te preparás. Entonces, yo en Fabricato, me salgo de Fabricato donde mi papá humillado, y que mi papá me diga que tan sinvergüenza soy que ni siquiera en Fabricato. Ahí hay una anécdota. Cuando fui a pedir trabajo a Fabricato, el jefe tenía unas vacas y le pedía a mi papá asesoría en las vacas. Mi papá las vacunaba contra la tosa, mi papá les curaba los gusanos, y ese señor era papá de unos muchachos que jugaban fútbol conmigo, don Estanislao Arango. Y a ese señor fue el que le pedí la oportunidad de trabajar en Fabricato. Y entonces cuando llego, el jefe de don Estanislao era un abogado, el doctor Arango. Entonces cuando llego, me paro en la puerta, veo los dos señores, don Estanislao y el doctor Arango. Entonces de pronto llega el doctor Arango y me mira y dice, ¿qué quiere mi hijo? Tenía yo en ese momento 17, 18 años. Y entonces le dije, levantó la cabeza don Estanislao. Dijo, doctor Arango, ese es el muchacho de quien le hablé. Y entonces le digo, sí, ese es el hijo de don Chilo Willes, el señor que usted conoce de Bello, el de que le ha vendido las tierras a Fabricato. Ese muchacho es hijo de rico, no le quiere ayudar al papá, no quiere trabajar, no sirve para nada, pero lo único que le digo es que es un buen muchacho, es un muchacho sano, es compañero o fue compañero de estudio de mis hijos, usted verá qué hace con él. Esa fue la recomendación que don Estanislao Arango, que era el que me iba a entrar, le dio al doctor Arango, que era el jefe de personal de Fabricato. Y ese doctor Arango me miró, cogió un papelito, lo firmó, me dijo, tome mi hijo, vaya, haga las vueltas. Cuando entro a Fabricato yo creí que había llegado al cielo. Entonces yo pensé que uno en Fabricato
Miraba una máquina, miraba la otra, manejaba un carrito y eso era todo lo que había que hacer en Fabricato. No, Fabricato como Tejicóndor, como Coltejer, como Única de Manizales, como Hilos Cadena de Pereira, como las empresas textiles, son trabajos muy duros para el que no es profesional, para el que no estudia, porque hay trabajos de oficina, hay trabajos de ambulando y manejando cosas, pero el obrero de un telar, el obrero de una carda, el obrero de una mechera, de una máquina cualquiera, el barrendero de Fabricato, esos son trabajos duros, son trabajos pues no matadores, pero sí unos trabajos que si tú no te superas, te vas a quedar toda la vida jubilate ahí. Y eso me pasó en Fabricato, que cuando ya estaba allá, como yo me había retirado de estudiar por jugar fútbol, me retiré de segundo bachillerato. Cuando yo estaba manejando esas máquinas con un trapo en la nariz para que no me entrara polvo y unas gafas en los ojos para no enseguecerme, compañeros de bachillerato míos que eran pobres, ya habían terminado el bachillerato y eran estudiantes de tiempo, bien vestidos, con una tableta en la mano apuntando. Entonces yo me escondía para que esos muchachos no fueran a decir, pero vea, este es Alberto Vila y este es el hijo de Don Chilo a lo que está haciendo. Viendo esos muchachos compañeros míos a quien yo les daba el fresco en el colegio, a quien yo les compraba el balón para jugar, y viéndoles jefes míos, dije yo, aquí hay que estudiar. Y pedí a Fabricato que me diera un turno para estudiar. Y Fabricato me dijo, no solo le doy el turno, sino que le pago el estudio. Terminé mi bachillerato en Fabricato, me lo pagó Fabricato. Arranqué haciendo tercero bachillerato, nocturno. Lo terminé, me metí a la Escuela Colombiana de Mercadotecnia, me gradué en computadores. Salí, lo pagó Fabricato. De esa escoba que manejé, de esos tarros que hice, de esas máquinas que limpié, terminé manejando ese computador y terminé jefe de una oficina. Además me ayudaba el básquetbol y me ayudaba el fútbol, porque era el arquero de la... Primero fui el arquero del equipo, de primera categoría de Fabricato. Y después los jefes de los salones se peleaban por mí para que fuera arquero, para hacer los campeonatos internos. Entonces, ¿qué me llevó a hacer eso? Me llevó a hacer eso el sentido común, que es el más común de los sentidos, que si me quedaba ahí y no estudiaba, no iba a pasar y no iba a ser nadie. Y que como esos compañeros míos que eran menos que yo en el colegio, ya estaban en oficina. Y cómo yo me iba a quedar toda la vida siendo hijo de Chilo Willes, el hombre más rico de Bello. Y cómo el hombre de uno de los hijos de los hombres más ricos de Bello estaba barriendo y aguantando polvo de Fabricato. Entonces vino el estudio, como te digo, terminé mi bachillerato de cuenta de Fabricato. Ahí tuve los dos primeros hijos, a Hugo y a Mónica. Y cuando ya me gradué, ya mi papá reaccionó. Y mi papá que dijo, este se me va a hacer profesional y yo no voy a tener que ver con él. Que mi papá también era orgulloso de ser mi hijo. Y entonces ya me retiro de Fabricato y me llama y mi papá empezó a entregarme cosas. Me entregó unas casas y después de que me entregó esas casas, cualquier día no me estaba funcionando el tema de las casas y me dijo, yo sé que no va bien con las casas, cambiémoslos. Y me dio la participación de la arenera Willes que tenemos nosotros en Bello, que es la que nos ha dado la platica. Es una arenera, unas montañas que tenemos donde extraemos arena y vendemos alrededor de 150 volquetas diarias de arena. Y eso, cuando yo me salí, mi papá me dio la parte de él, porque él montó eso con los otros 3 hermanos. Entonces eran 4 partes, él me dio la mía, entonces yo me retiré a Fabricato para gerenciar mi arenera y la organicé como empresa. Entonces es una de las empresas más importantes que venden arena en Bello y ya estando ahí en la arenera, que ya era bachillera, ya era en Fabricato, dije, yo no me puedo quedar aquí, tengo que estudiar algo. Entonces me fui a estudiar Derecho y terminé mi carrera de abogado. En ese transcurso me nombran presidente de la Liga de Baloncesto. Primero había sido presidente de las acciones comunales. Yo soy presidente de la acción comunal del barrio Bellavista, presidente de la acción comunal del barrio de Primavera.
porque a mí me gustaba todo lo que fuera público, todo lo que fuera como tener una importancia, ser algo, porque uno ser presidente de la acción comunal no era mayor cosa, pero sí se encontraba uno con los políticos, se encontraba uno con los alcaldes, se encontraba uno con los sacerdotes. Entonces era muy importante uno ser una acción comunal o tener un equipo de fútbol y aglutinar todos los mejores futbolistas del barrio o del pueblo. Y ahí, en ese deambular, me sacaron para la selección Bello como arquero, antes de llegar a Fabricato. De ahí de la selección Bello pasé a Fabricato, y de Fabricato empecé en la empresa. Y entonces fui futbolista de selección Bello, de Fabricato. Fui campeón con Fabricato en el año 1966. Ahí estaba con arquero con el Curita González, que después jugó en el Quindío. Memo Arredondo, que jugó en Nacional, jugó en Bucaramanga, jugó en Cali. En fin, con una serie de profesionales, el Bogotano González, Selección Colombia. Todo eso lo dio Fabricato. Entonces Fabricato es media vida para los bellanitas. Y mucha gente de Medellín y de otras partes que van a trabajar a Fabricato. Máxime cuando se acabó Taekwondo, se acabó Coltejer. Entonces la única pieza textil de importancia que queda es Fabricato. Y Fabricato, yo viendo que mis compañeros que eran menos que yo estaban en cargos más importantes, me dio que tenía que estudiar para superar eso. Y cuando superé eso, ya mi papá empieza a ayudarme. Cuando mi papá empieza a ayudar, veo que la gente, este es futbolista, este trabaja en Fabricato, este es profesional. Entonces, venga, y yo era famoso porque recogía mucho muchacho para jugar fútbol, entonces me meten a la política. Y soy concejal de Bello en 1974. Entonces salgo concejal por un equipo político, repito en el 74, 76, 78, y ahí me nombran presidente del Consejo de Bello. Entonces soy presidente del Consejo de Bello 78, 80, de ahí me mandan a Israel a estudiar cooperativismo. Estuve en Tel Aviv, en todo Israel, estudiando cooperativismo, que me patrocinó Fabricato, pero yo ya no era de Fabricato y no, era presidente del Consejo de Bello. Entonces salí y ahí empecé a continuar mi carrera de abogado. Me gradué de abogado en el año 1978, siendo presidente del Consejo de Bello. Me especialicé en Derecho Laboral. Salí y monté una oficina en Bello. Y montando la oficina seguía haciendo política. Era concejal. Y de hacer política, de patrocinar equipos de fútbol, tenía equipo de fútbol propio y los patrocinaba. Fui campeón 11 años consecutivos en Bello con ese equipo que llamaba Bellavista. Ahí recogí todos los pelados y parte de ellos me tocó en su etapa de final de ellos, inicial de ellos, me tocó jugar con ellos. De ahí saqué jugadores para Nacional como Víctor Hugo Aristizábal. Entonces, todo eso, ¿de dónde salió? De Fabricato. ¿Qué más salió de ahí? ¿De Fabricato? No, de los jugadores que usted... De los jugadores que jugué con ellos en Fabricato, salió Orlando Marín, Velázquez, el puntero derecho de Nacional, Fabricato, Bellavista, Memo Arredondo, Hugo Arredondo, el Bogotano González, ¿quién más que me acuerde? El Curita González, arquero del Quindío, salió de ahí, de Fabricato. Hans Barney, que fue jugador de Nacional, que jugó con Subeldía, y sacados ahí de ese equipo. O sea, había una cantidad de muchachos que jugaron en el Medellín, jugaron en Nacional, jugaron en Bucaramanga, jugaron en Cali, salidos ¿de dónde? De Fabricato, de los barrios de Bello. Y parte de ellos yo ayudé a formar a algunos de ellos, porque después me puse a patronar los equipos, y entonces todo ese tema me lo fue dando Fabricato, y con Fabricato lo más que me dio fue, fuera de todo el estudio y todo lo que me dio negocio, que fue hacer los tarros que donde los aprendí a hacer en Fabricato, y los hacía de cuenta poniendo Fabricato todo,
después me pidieron que lo hiciera poniendo yo todo. Y entonces empecé a buscar quién me fiaba la lámina que venía de la Snotton Limitada de Inglaterra o de la Kiko de Barranquilla. Entonces encontré un señor en Medellín, yo no tenía plata, y ese señor en Medellín, un hombre de los más ricos que había en Medellín, Tista Ramírez, me fiaba la lámina y en Bello me hacían los aros. Puse una industria de fabricación de tarros. Con esa fabricación de tarros, con eso monté mi primera lechería en Bello. Y ya con eso empecé a hacer los primeros remates de hace 35 años que hacían aquí en San Pedro, Colanta, en Medellín, rematando vacas a 500.000 pesos, a 800.000 pesos, 1.000.000 de pesos, que era mucha plata de la época. Pues imaginen que yo estrené el Land Rover, lo compré estando en Fabricato y costó 65.000 pesos. Entonces, era un tiempo que donde uno se esforzaba y tenía un ejemplo. Yo no trabajaba, había oportunidades. Y es lo que uno escoge, porque me crié en los barrios de Bello, donde yo tenía los equipos, el barrio Bellavista, barrio Pacheli, el barrio La Cumbre, el barrio La Gran Avenida, que no eran sino chinches, y ahí habían los marihuaneros más peligrosos que usted quiera, habían los atracadores que quiera, pero habían muchachos sanos, deportistas, estudiantes, entonces había todo. Y entonces usted que tenía que hacer dos cosas, superarse o quedarse en el barrio con la manada. Entonces todo eso es un ejemplo, todo un ejemplo, ver los muchachos tirando vicio y uno saber que uno lleva una parte. Yo como alcalde de Bello, después de que salgo y hago toda escuela con Fabricato y me retiro de Fabricato, pues vengo concejal hasta el año 86, hasta el año 83. Y en el 83 me nombran Nicanor Restrepo Santamaría, que era gobernador de Antioquia, me nombra su secretario de gobierno. Y de ahí de su secretario de gobierno en ese mismo año me elige la Asamblea de Antioquia contra los del departamento de Antioquia. Y termino en el 85 y me vengo para acá donde estamos, a vivir aquí y a montar mi lochería. Compré tractor, hice el equipo de ordeño, compré a mi primo aquí al frente y enseguida las primeras buenas vaquitas con genética y empecé del 85 aquí al 93 que me llaman para ser diputado. Y entonces soy diputado electo en 1995. Haciendo la campaña para ser diputado, me secuestraron en Yolombó con un parlamentario que era el doctor Juan Ignacio Castellón, compañero mío que también ha sido alcalde de Bello, y era compañero, estábamos haciendo política en un pueblo, y nos cogió una célula del ELN, y nos secuestraron un viernes. Entonces me pidieron 25 millones de pesos. De esa época, 25 millones de pesos, pues tenía que vender la casa, que era lo que tenía. Y entonces logré negociar con ellos en 18 millones de pesos. Y me soltaron y lo dejaron a él secuestrado. Me tuve que venir de Yolombó a la 1 de la mañana, una jaula me sacó, me llevó hasta Bello, una jaula que traía mercancía, y a recoger la plata para ir a recuperar a Juan Ignacio. Entonces la señora de Juan Ignacio, mi papá, recogiendo 25 millones de pesos para ir a recuperar a mi compañero. La señora de Juan Ignacio, tuvo que hacer esfuerzos para hipotecar la casita, para ajustar la plata de él. Y ese guarapazo me subió mucho más y soy electo diputado en 1995. Siendo diputado empecé a hacer un trabajo grande con Álvaro Uribe. Álvaro estaba de gobernador y yo de presidente de la Asamblea, siendo pues que yo era conservador y él de su movimiento, pero éramos conocidos y amigos. Y empecé a trabajar con él y a salir con él a los pueblos, y ahí empecé a mirar lo que hacía falta en todos los pueblos y salía con el doctor Uribe todos los viernes a un pueblo distinto de Antioquia. Entonces ahí rapidito me nombran presidente de la Asamblea y cuando me nombran presidente de la Asamblea yo dije, yo voy a ser gobernador. Eso se me metió a mí en la cabeza, no me lo estaban pidiendo, pero a mí me metió en la cabeza. ¿Y por qué me metió en la cabeza? Porque el jefe mío, que era Luis Alfredo Ramos, no quería
no quería aceptar la candidatura a la gobernación. Entonces yo como presidente de la Asamblea, con la gobernación de Álvaro Uribe, fui creciendo, porque en las vías, en la parte educativa, en la parte recreativa, en el deporte, en la cultura, en la agricultura. Todo eso lo fui viendo con Álvaro y lo fui con el doctor Uribe y lo fui viendo como presidente de la Asamblea. Entonces cualquier día manifesté a mi equipo, al equipo de Luis Alfredo y a mis amigos, quiero ser candidato a la gobernación, voy a ser candidato. Y empezaron todos, empezando por los liberales que eran mis contrarios. Si vas a ser candidato, te apoyamos. Y 3 grupos liberales me acompañaron y todo el Partido Conservador se vino conmigo y entonces me escogen de candidato, gano esa gobernación en el año 98, después de ser presidente de la Asamblea, y ahí arranqué mi carrera. Por eso tuve relaciones con Quindío y Risaralda, porque me tocó el temblor siendo gobernador en el Quindío y me tocó con un gran amigo, Henry Tavares, que fue gobernador del Quindío, en recuperar el Quindío, la Tebaida. Me tocó recuperarla por completo. Allá hicimos un barrio que se llama Barrio Antioquia, y estando en Quindío ayudando, pues ya me fui quedando allá y empezaron a mostrarme tierras y cositas. Entonces empecé a comprar tierra en Quindío y pues compré unas tierras, y cuando terminé la gobernación en el 2001 me fui a vivir un tiempo al Quindío y a montar una lechería en el Quindío y a montar unas bananeras y unas plataneras y unos cafetales. ¿De dónde salió eso? Del origen de mi padre, porque cuando yo conocí a mi padre tenía plátano, tenía banano y tenía una lechería. Y entonces, y cuando llegué aquí a esta finca, mi papá tenía también papa. Y entonces la parte de agricultura, la parte de ganadería es genética de nacimiento. Los Willes, en general, fueron ganaderos y fueron agricultores. Ya. Y ya. Y de la parte genética para educación superior, pues la aprendí de un gran obispo, el obispo Miguel Ángel Willes, que fue obispo de Santa Rosa. El obispo Miguel Ángel Willes, primo de mi padre, Miguel Ángel Willes Gómez, mi papá Willes Restrepo Gómez. Yo siempre emulaba mucho a Miguel Ángel Willes. Era un hombre muy, desde luego, un hombre muy criticado porque era fuerte y era demasiado godo. O sea, era sacerdote, pero sacerdote godo, y tenía muchos enfrentamientos con los liberales. Y eso fue un guía para estudiar, Miguel Ángel Willes. Y entonces ahí todo ese tema lo fui reconstruyendo, la parte que debía ser de estudio, la parte que debía ser de deporte, la parte que debía ser trabajo, la parte que debía ser familiar, todo lo fui juntando. Y pues estando en Fabricato me casé. Y eso fue otra gran parte. Ahí está A, B, C, A, B. El C lo puso mi esposa, Teresita Cuartas, que es otra que me obligó a estudiar. Porque cuando yo soy novio de Teresita, Teresita era maestra del Colegio de la Presentación de Bello. Pero, Y yo apenas trabajador de Fabricato y haciendo 3er bachillerato. Y ella ya se había graduado en comercio y era profesora en el Colegio de la Presentación de Bello. Es otra cosa más que me obligaba a mí a ser alguien en la vida, pues no solo superarme, sino superar la familia. Y pues eso fue otra gran ayuda, la ayuda de mi esposa, porque ella era la que me copiaba los cuadernos, ella es la que me tomaba las notas, y porque yo no, o ponía atención o copiaba, y yo tenía una letra muy fea. Entonces lo que hacía era que los compañeros me prestaban cuadernos, yo se los llevaba a mi esposa, ella pasaba esos cuadernos y yo ya estudiaba con letra de ella, y así terminé mi bachillerato en 1970, terminé mi carrera de abogado en el 78, todo con la ayuda de ya un buen hogar, ya vinieron los hijos, logré, nadie quiso estudiar la carrera de agronomía ni de veterinaria, hasta que salió Lorena, y Lorena quería estudiar administración, y le dije, no, ¿por qué no? Y le dije, no. Y me dijo, entonces, ¿qué papá? Y le dije, ¿por qué no estudia veterinaria?
y me hizo caso, se hizo veterinaria, pero también hizo administración, y formé una junta con ella. Es una mujer muy inteligente, muy capaz, y desde luego el crecimiento por conocimiento. Lorena me acompañó a Rapid Bay, a Canadá, a traer el ganado. Hoy ella es amiga de Steve Borles, el dueño de Rapid Bay, y entonces ya tenemos contacto de él, ya traímos el jersey, y a través de los remates y los conocimientos y conociendo ganaderos, hemos hecho toda la ganadería hasta hoy. Usted que está metido en el GIR, que estamos alzándole y comprando algo superior y algo bueno, pero estamos empezando en GIR. Yo en GIR prácticamente llevo 6 años, que fue lo desde que conocí a estos muchachos de Quimbaya y al Empedrado, que es muy amigo mío. Ya empecé con las primeras GIR del Empedrado y empezamos a trabajar, y es como el último esfuerzo que estoy haciendo en ganadería, a ver si doy con un buen pie de cría en la parte de GIR, porque para sacar leche en clima caliente, donde estoy actualmente, en Caucasia, en Cáceres, hay que ser girolandas. Y para hacer girolandas necesita una buena vaca GIR y un buen toro Holstein. Entonces, y estoy trabajando el otro lado, que me es más resistente. Estoy trabajando GIR con pardo. ¿Qué tal las Parguir? Pues, imagínelas, vio las pardas aquí, imagínese una GIR con pardo. ¿Qué le sale a usted? Le sale una vaca de leche, que cuando se aburra con ellos le sale un camión para vender para carne. Entonces, para mí, el mejor cruce lechero que hay es pardo con GIR, porque tienen una cosa: para tierra fría, perfecto el girolando, pero para tierra caliente es muy superior el GIR con pardo, porque tienen la aclimatación perfecta, el pelaje perfecto y la genética para aguantar esos extremos calores de 42 y 43 grados que hacen en la costa, y para caminar, que no lo aguanta el Holstein ni el Ershay. Entonces, eso es lo que voy, y en eso va a veces en este momento. Ya estamos tratando de hacer una buena etapa del GIR con girolando, porque eso sí, ya estamos produciendo y vendemos mucho girolando. Hace rato estamos vendiendo girolando, de manera que ahí vamos. Ese ha sido el recorrido, y en parte he dejado que sea Lorena la que administre, ya por su conocimiento. Ella tiene 2, 3 veterinarias que le ayudan en las distintas fincas, y entonces el manejo administrativo es de ella. La parte de intención y de gusto la pongo yo. ¿Qué peleamos? Peleamos el conocimiento de ella con el gusto mío. Entonces nos ponemos de acuerdo, y por eso vamos a Canadá a traer ganado. Por eso fuimos a Brasil y compramos allí. Por eso está usted hoy aquí, que hace parte del GIR, y está Winmar, que es el que nos hace la transferencia de embriones, porque esto no es sacando leche, porque pues uno saca 5.000 litros de leche, pero vaya, llévelo a Colanta o a la empresa que usted le esté vendiendo, pague los concentrados, pague los trabajadores, pague los medicamentos, pague los impuestos, a ver qué le queda. Pague el arriendo de la finca, pague todo, trabajadores, pague prestaciones sociales, pague impuestos. Entonces, con lechería sola no se hace plata. Tiene que ser una lechería muy grande, o sea, hay que estar sacando de 4 o 5.000 litros de leche para arriba. Lo que da plata es la genética. Entonces, si usted tiene unas buenas vacas lecheras, y esas vacas lecheras tienen genética, empieza a sacarles leche por la vulva, que son los embriones. Entonces usted empieza a sacar ovocitos de una buena vaca, y consigue unos buenos toros, que los hay en Estados Unidos, o los hay en Suiza, o los hay en Colombia, o los hay en Canadá. Y usted compra, ¿qué es lo que hay que comprar? Lo que no tienen los demás. Porque todo el mundo habla de teatro, de Gengis Khan, de Jogral, de Antonioni, de Amnan, de todos tiene uno. Hay que buscar toros que no estén comunes aquí, pero que sí se los muestren a usted, que tengan un buen recorrido, que tengan ya fincas, facendas, como dicen en Brasil, para vender. Que hoy hay mucha gente, mucho muchacho que quiere estar en leche, pero no conocen.
Entonces, para eso es un buen girolando, con unas buenas vacas guir y unos buenos toros Holstein, y para eso pues son los cruces. Y eso es lo que estamos tratando de hacer hoy actualmente, creciendo la lechería, pero trabajando la genética, y entre ellos para eso estamos haciendo el ganado guayú, porque en la finca de Cáceres, en Caucasia, es toda de engorde, hay 1000 novillos, pero hay unos plancitos cerca de la casa con un río que le pasa muy, muy cerca. Entonces tratamos de montar una lechería porque las lecherías rentables son las de tierra caliente. Y además tenemos la ventaja de tener a Colanta allá también, y Colanta nos recoge la leche. Y mientras un campesino vende leche allá a 1.500 pesos, pues nosotros tenemos precio de Colanta porque trabajamos con higiene, trabajamos con calidad en grasa, en proteína, en células somáticas. Entonces, la parte más rentable para tener una lechería en Colombia está en Barranquilla, está en Montería, está en Sucre, en la costa, porque primero que todo es muy difícil producir en esos climas, producir leche. Hay que estabular o tener unos potreros cerca con muy buena agua. Entonces, eso es lo que estamos haciendo actualmente, y entonces ABC arrancó con el apellido, el nombre mío y el de mi esposa, y se fue creciendo, que empezamos con la parte genética y la herencia de mi padre, y las compras de ganado que fui haciendo yo en los remates, y siempre en los remates hay que comprar lo mejor que salga. Justo esta semana me hablaba alguien, que perdón, Alberto, y me decía, es que en los remates solamente salen descartes. ¿Cuántas ganaderías se han hecho a punta de los remates? El que diga que en un remate salen los descartes, no conoce de ganadería, porque el que saque un descarte a un remate, se descartó. Ese no lo vuelven a tener en cuenta. Además, muchas veces, si el animal no tiene las condiciones para ese remate, el director y el que está haciendo el remate no lo recibe. Entonces, si en alguna parte puede ir uno seguro, eso sí le cuesta plata y usted lo sabe, es en un remate. En un remate es donde yo he visto, que usted lo conoce hoy, ver la vaca más cara que yo he visto, vendida en 1.300 millones de pesos, que es una vaca Brahman roja de Humberto Espinosa, rematada en Villavicencio hace 3 años, y esa vaca fue rematada en 1.300. Y uno ve que esos animales que se venden a 2,5 millones de pesos para carne, Humberto los vende a 15, 20, 30 y 40 millones. De ahí se ha hecho la ganadería también el doctor Álvaro Uribe, que es vecino allá en Montería. Y el doctor Álvaro Uribe es uno de los compradores de Humberto Espinosa de ese ganado Brahman rojo. Entonces lo que hay que tener es genética, y la genética tiene sentido, porque de dónde salieron los franceses, los suizos, los neozelandeses con esos ganados, los neozelandeses haciendo proteína y grasa a través del Jersey, los franceses haciendo Simmental a través de grasa, proteína y carne con unos vaconones, y desde luego el Holstein y los pardos suizos de Suiza. Entonces, uno va a un remate y nadie saca lo mejor al remate. Pues yo, si voy a ir a un remate, yo voy a llevar de lo mío, no voy a llevar la vaca buena, porque la que me da los ovocitos y la que me da para hacer. Pero llevo hijas de esa vaca, llevo hijos de esa vaca, o llevo hermanos de esa vaca. Bueno, donde usted pueda garantizar leche, pueda garantizar preñeces, pueda garantizar raza, pueda garantizar genética, y si eso no ocurre en una empresa responsable de remate, tiene que devolverle la plata a quien remató. Entonces, cuando uno va a rematar, ¿por qué cree usted pues, que en un remate hay unos animales que valen tanto? Porque tienen toda la genética del mundo entero. Mire lo que pasó ahora en Pereira. Yo estaba detrás de todo lo que había preñado de Gir. Y uno viendo unas preñeces de Gir para que la entregan en 6 meses, vendidas a 35 millones de pesos. Que eso fue lo que vi. Es más, no me pude quedar sino con una preñez y con un Brahman. Yo buscando Gir y me quedé con un lavado y un Brahman. Y una sola preñez de un hijo de teatro, que me costó 31 millones de pesos. Entonces, entonces, ¿quién sacó malo?
quien saca malo eso no vale eso, nadie le va a comprar. Entonces sí hay un desconocimiento del que digan que al remate no sacan sino malo, porque hasta en la feria de ganados, que saca los descartes, pero cuando usted saca los descartes a una feria de ganado, se venden como descarte, pero en la feria de ganado sale un ganado bueno también, y por eso hacen un remate en la feria de ganado, y en ese remate hay unos GIR que valen un poco de plata, porque la gente sabe de genética, la gente estudió, la gente aprendió. Y hoy los ganaderos en su mayoría son jóvenes. Hoy se pone sobre todo en el GIR, los criadores de GIR son una pila de muchachos. Y usted encuentra unos muchachos que los conoció uno haciendo política, que este es criador de GIR. Pues cogieron el camino y hoy el GIR está muy valorizado porque del GIR, como usted lo sabe, se puede hacer un buen doble propósito, con pardo, con jersey, con erchay, con lo que usted quiera. El GIR tiene esa ventaja, pero siempre y cuando sea para trabajar en climas cálidos, porque yo no trabajaría pues unos F1 en tierra fría, porque en tierra fría hay que aprovechar la genética que es la que más leche da y que es de tierra fría, que es el Holstein. Entonces, uno con Holstein, o Erchay, o Pardo, puede garantizar promedios de 30 litros de leche. Usted en las Gir holandas, que le pueden salir muy buenas, o en las Gir con Pardo, no garantiza más de 18 litros de leche, 20. Entonces, por eso es la genética. Y por eso la gente, ¿a dónde va a comprar? Donde hay bueno. O sea, ¿por qué llaman a ABC? Porque ya ABC fue campeón nacional supremo de Jersey, fue campeón de Holstein, hemos sido campeones nacionales 2 o 3 veces de novillas y vacas, y esta última feria que acaba de pasar, fuimos campeones supremos de pardo suizo. Entonces, ¿qué busca la gente? ¿Viene a buscar una ternera o viene a buscar un ternero? ¿O viene a buscar unos embriones? ¿Y por qué lo buscan? Porque es bueno, porque ganaron. Entonces, llevar 2 camionados de ganado a Bogotá para tenerlos allá 8 o 10 días, comprando la comida, pagando 2 veterinarios y 4 o 5 arrieros, eso cuesta plata. Y nadie lleva malo porque nadie va a perder. Todos los que van a una exposición van a ganar. Entonces la persona que piense que a los remates no salió malo, no sabe de ganado, o no sabe de remates, o no conoce lo que están rematando. Pero es más, en los reglamentos de los remates está que si no hay la garantía de lo escrito en el remate, le tienen que devolver la plata. Y es una demanda de esas, no le conviene a ninguna empresa de remates perder el prestigio. Entonces, yo confío en los remates, en los que he estado, en los que conozco, en los que vienen. Ahora voy a un gran remate, a donde este muchacho El Pidio, en Montería, que es el mejor cruce que he visto yo de GIR por Holstein, rojo. Casi todas las vacas. Va a ir al remate de este muchacho se llama Rompiendo Paradigmas. Rompiendo Paradigmas. De Agroeures. Agroeures en Montería, que son vecinos del doctor Uribe allá. Y ese señor, el papá es de Yarumal, y el muchacho es un compañero de Lorena, que es el que saca el remate. Ya he ido donde ellos, les conocí, tienen un promedio de 21 y 22 litros de leche en GIR, en el GIR puro. Y entonces compraron mucho un toro rojo de Silesay, y con ellos han producido, con ese toro, una cantidad de guirolandas rojas. Entonces son muy exclusivos en eso, y ahora va al remate y me mandó un mensaje, lo más de lindo, invitándome, es un muchacho sumamente transparente, buena gente, sencillo, conocedor del GIR, como el que más, y entonces voy a ir a ver qué es novedoso y qué puedo rematar. Entonces sé que para tener un buen guirolando, con seguro guirolando rojo, por Holstein rojo, y GIR rojo, es allá, en Agroeures. Vamos por Girolo. Voy por lo que, de acuerdo a lo que saque. Voy por a ver qué puedo competir, porque así como voy yo, esa ganadería es muy afamada, esa ganadería es muy respetada, es la ganadería
de lo mejor que hay en ese tipo de ganados en Montería, y va a ir gente muy importante. No sé qué anhelos, qué ambiciones lleva, pero yo sí llevo la ambición de tener algo también de agroeures para traer ahí cerquita y llevarlo a donde yo estoy haciendo mi lechería en Tierra Caliente, que es en Cáceres. Digo, voy a ir a traerme unos 2 camionaditos. Pues ¿Qué pues? vamos a ver qué sacan y hasta dónde el bolsillo alcanza, ¿no? Porque eso muchas veces uno piensa, mira que en este remate que acaba de pasar en Pereira, uno cree, yo le pregunté a Wimar, quiero rematar todas estas preñeces. Y entonces leía cómo pueden valer, y me dijo, entre 20 y 21 millones de pesos, doctor Willes. Y le dije, entonces remate las 5. Y resulta de que no logramos rematar sino uno, porque superaron de 30 a 31 millones, 32. La que yo tenía de teatro valió 31 millones de pesos. Pero uno decir que ya tiene hijos de teatro y que ya tiene su Gengis Khan y ya tiene su Antonioni y ya tiene todo eso, de unas vacas buenas, eso vale. Y entonces tú dices que hay mucha plata, 25, 30 millones de pesos. ¿Por qué? Tenés que hacerlo, hay que esperar 2 años, que te entregan una ternera de 4 o 6 meses. Y entonces ahí llévala a los 18 o 20 para que la preñes. O sea, tenés que aguantarte 2 años, pero en el transcurso que haces, empezar a lavarla y a sacar los huesitos, y ya, si vos tenés un letrero aquí que dice ganadero y la gente lo lee, empezar a vender embriones. Porque el ganado no se hace vendiendo ganado. El ganado y la plata se hace vendiendo embriones, genética. Y la mejor forma de vender genética es con buenos toros y buenas vacas. Y es lo que estamos tratando de hacer nosotros y que hacen todos los buenos ganaderos. Buenas vacas, buenos toros, haga genética, y el que esté montando y el que tenga plata y quiera tener bueno, pues tiene que pagar bien a los que tienen esa materia prima. Ahí está. Bueno, don Alberto, usted sabe que eso charlar con usted es muy bueno, muy bacano, pero el tiempo en televisión usted más que nadie sabe que no dura. Sí. Como yo les he dicho, cuando empezamos este proyecto yo decía, bueno, es 1 horita, hay unos que se van más, otros que se van por el promedio, O hay que recortar. o hay veces hay que recortar, pero bueno, nos queda todavía viendo mucha parte de la historia de suya, entonces ahí lo dejamos abierto para una segunda ocasión, para que nos termine de contar todo, para que mostremos que sí es posible, de que sí es posible ser un buen ganadero, de que sí debemos y podemos creer en la ganadería, de que creamos en la tierra nuestra, que nosotros lo tenemos todo, somos ricos, que aunque a veces no los sabemos y no lo aprovechamos, creo yo, digo, a veces. Yo conozco 11 países y de los 11 países no conozco una tierra como Colombia. Vea, Pablo, usted tiene mucha razón y de todo lo bueno que ha dicho. Usted ha dicho muchas cosas buenas, pero acabo de decir la mejor. Yo no sé la gente que tiene que ir a hacer Estados Unidos. La gente porque tiene que ir para Canadá. O sea, la gente lo que busca es aventura. Pero aquí necesitamos profesionales del agro, de la economía, del transporte, que necesitan profesionales. Y muchos de ellos, miren, los hay deportados de Estados Unidos o aventurándose en México. Entonces, usted tiene toda la razón. ¿Qué tenemos que hacer? Producir, trabajar y sacar cosas buenas, importantes, porque este país es demasiado bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar que los políticos hagan su tarea y buscar que este país, que es de agronomía, aquí en este país produce de todo. Tenemos para el maíz, tenemos para la yuca, tenemos para la papa, tenemos para la naranja, tenemos para el café, tenemos para el limón, tenemos para la lechería. ¿Qué no se produce aquí en Colombia? Tenemos los climas de toda calidad, frío, medio, caliente, zona tórrida, mares, ríos, todo lo que tú quieras, 2 mares. Entonces, este país es demasiado bueno, simplemente se necesita aprender, querer y trabajar. Pero es que mucha persona hoy lo que quieren es robar o hacerse con la plata de los demás. Entonces es muy importante
que entre las alcaldías, las gobernaciones, la presidencia de la República. ¿A qué? A patrocinar muchachos que hagan sus profesiones. Y un gobierno, unos alcaldes y unos gobernadores que le presten atención al campo, que les ayuden a hacer las carreteritas para sacar la leche, para sacar sus productos. La gente de Boyacá, mire la gente de Pasto, por Dios, con un invierno y sin por dónde pasar su comida. Entonces, Colombia es un país que te produce de todo, que tiene los 3 climas. Mire qué vinieron a hacer ahora los Amis de Estados Unidos. Ahí los tenía usted como con 5.000 o 10.000 hectáreas en esa zona de amazónica, sembrando maíz, y son americanos. Y vienen aquí, tienen lo más grande que la fazenda, y están esos Amis ahí, 100 personas. Amis es como una religión en Estados Unidos. Y si usted viera qué trabajos tiene y por qué no lo están haciendo en Estados Unidos, porque acá no se puede trabajar sino 6 o 8 meses. Aquí trabajamos todo el año. Entonces, el que quiera trabajar tiene trabajo, pero nadie, ¿quién quiere coger un asadón? ¿Quién quiere coger una wincha? ¿Quién quiere coger una pala? ¿Quién quiere ordeñar a mano? Entonces, precisamente, y ese es otro paseo con la nueva reforma laboral. Entonces, vos tenés un trabajador que lo necesitas el domingo, te lo que pagar triple, entonces tenés que pagarle 120.000 pesos por ese solo día. Porque trabajó, la ley laboral ya te obliga a pagarle triple. Entonces, conseguir un ordeñador no es fácil. Conseguir un tractorista no es fácil. Y conseguir gente que trabaje en el agro no es fácil. Por eso todos los días hay que tecnificarnos, modernizarnos y estar ahí dentro del conocimiento, visitando ferias, visitando países, visitando fincas amigas, mirando cómo hacer vos esto y cómo hago yo. El uno aprende del uno, el otro aprende del otro, porque hasta en eso no somos egoístas los colombianos. Nos gusta mostrar lo que tenemos y cómo lo hacemos. Y lo que sabemos hacer lo hemos aprendido de otros. Entonces, ese es el tema. Por eso vamos, de manera que te agradezco infinitamente pues, que me has tenido en cuenta para hacer un reportaje tan importante, sobre todo que es un reportaje que lo va a ver zonas que adoramos nosotros, como es la zona de Risaralda, la zona de Caldas, la zona del eje cafetero, del Quindío y desde luego los antioqueños, y que sepan qué está haciendo uno, porque mucha de la gente conoce al gobernador Willes o conoce al caballista Alberto Willes, porque pues tuvimos la yegua campeona mundial que fue la recompensa. Entonces la gente dice, pues si ese era un caballista, o ese lo que era un político, y ese de dónde salió ganadero. Entonces, porque la gente de Bello y de Antioquia, la mayoría saben mi origen y saben que yo primero fui campesino y primero fui ordeñador. Y actualmente pues la industria del cerdo, porque fue lo último que hicimos a partir de 1991, que lo hice con los dueños del Atlético Nacional, fue montar porcícola y fui hasta Alemania a traer los cerdos de Alemania, hasta en eso, porque Weimar Muñoz en sus narrativas y en sus comentarios deportivos decía que había venido a la finca de Alberto Willes porque era la única parte donde había marranos de paso fino. Entonces, cerdos que traje de Alemania cuando se empezaron a montar las granjas importantes aquí, y pues todo eso lo aprendí estando en el mercado de la parte ganadera, y aprendí eso viendo granjas donde fui a comprar cerditos para engordar, y ahí monté mi granja, y ahí de la granja nació la empresa de beneficio y sacrificio del cerdo que se llama Frigo Porcinos Bello, donde beneficiamos diario 1.200 cerdos. ¿De dónde todo salió de eso? Del conocimiento del agro, del conocimiento que tuvo uno al trabajar en las alcaldías, al trabajar en la gobernación, al estar en la asamblea, porque tú visitas los pueblos cada 8 días, y en esos cada 8 días vas a los pueblos, vas a ver de todo, vas a ver café, vas a ver cítricos, vas a ver cerdos, vas a ver ganado, y eso lo aprende uno en los pueblos. Y eso fue lo que yo me afinancé mucho con Álvaro Uribe,
cuando yo era presidente de la Asamblea y el gobernador, porque pues a mí me tocó terminar con la empresa más grande que teníamos para el aguardiente, que eran los cañabuzales que teníamos en el nordeste antioqueño. Pero, ¿por qué? Porque realmente era más fácil traer la miel del Ecuador, traer la materia prima, que hacerla allí. Pero todo eso lo aprende uno viendo, caminando y saliendo. Y uno como alcalde o como gobernador no se puede quedar en la oficina. Tiene que ir a los pueblos, tiene que ir a los barrios, tiene que estar pendiente, escuchando a la gente. Que otro paseo, un gobernador, un alcalde que se encierra en una oficina y no atienden a nadie. Entonces, ¿cómo conoces tú los problemas de tu pueblo? La falta de médicos, la falta de asfalto, los caminos, las escuelas, arreglo de escuelas, toda una cantidad de cosas. Eso lo aprende uno escuchando a la gente, y precisamente esa formación de haber nacido en un barrio pobre donde yo nací, pues que nací en el campo, y de ver la dificultad que tuvieron los hijos de los trabajadores de mi padre para estudiar, y yo teniendo unas posibilidades más importantes, pues eso fue lo que me hizo político y me hizo deportista. Porque ¿a dónde se juntaba uno? ¿Quién era el más jugador de fútbol? Los pobres. ¿Quién eran los mejores jugadores de billar? Los pobres. O sea, los vagos. Para un buen jugador de billar es el que pasa todo el día en una cantina viendo jugar billar, y ahí aprende. Pero si lo hacen como deporte, ganan plata, son profesionales y es un arte. Jugar billar es un arte. Entonces lo que necesita uno es el querer. Cuando uno quiere algo, eso le cuesta, porque tiene que ir a donde lo saben, a aprenderlo. Y cuando uno sabe algo, no ser egoísta, ser buen colega. Entonces yo por eso considero que los ganaderos somos muy colegas, porque nos ayudamos mucho. Lo único que somos es que le ponemos valor a lo nuestro. ¿Y qué valor le ponemos? El valor que nos ha costado, el esfuerzo, el sacrificio, el conocimiento, el estudio. Por eso estamos hablando ahora, mi querido Pablo, de vacas de 1.300 millones de pesos, pues que por una vaca que le sacan 150, 200 ovocitos en cada lavado, y cada ovocito de eso ya, pues vendiéndolo como embrión, 20 millones de pesos. Esos son industrias, pero hay que estar ahí. Entonces, el que quiere celeste, que le cueste. Entonces, no, hoy nada es gratuito, hoy nada es fácil. Y entonces, en la medida que el campo se tecnifique y crezca, rebajamos, porque a la gente lo que no le gusta es trabajar duro. O sea, hoy tenemos palas mecánicas, entonces la gente que aprenda a manejar la pala, no que haga el esfuerzo. Hoy tenemos ordeñadoras mecánicas, entonces el ordeñador no tiene que hacer esfuerzo. Hoy tenemos, ya no hay carro de bestia, hoy tenemos tractores. O sea, hay mucha cosa, simplemente lo que necesitamos es educar. Y para eso, para educar, no todos van a ser profesionales, médicos, abogados, ingenieros. No, para eso está el SENA, para sacar técnicos. Yo soy presidente hoy de la Universidad de Bello, que se llama Universidad Marco Fidel Suárez. Y esa universidad tenemos todas las técnicas agropecuarias. Y esa universidad tengo 1.200 estudiantes. De una universidad de obreros, de gente pobre de Bello. Pero ¿quiénes son los estudiantes? Los hijos de esos obreros. Y allá estoy sacando tecnólogos en tránsito, tecnólogos en porcicultura, estoy sacando enfermería, profesionales. O sea, tenemos todo. Y es un pueblo bello, es un pueblo de 800.000 habitantes de donde soy, y es la única universidad donde pueden estudiar, porque es la universidad de las universidades más baratas que hay en el Valle de Aburrá, porque Pello no es un pueblo rico. Entonces, ¿qué es lo que uno necesita? Ver el esfuerzo de mucha gente, porque estudian nocturno, de salir como me tocó a mí, de un trabajo de una empresa, Faricato, Teicóndor, Pantés, a ir a estudiar. Entonces, todas estas cosas hay que compaginarlas, porque de la manera que nos expandamos, que tecnifiquemos, que bequemos a la gente para estudiar, que generemos empleo, va a haber menos guerrilleros, va a haber menos tipos de ambulando y atracando, porque la gente hoy tenemos un déficit de más o menos unos 6, 7 millones de desempleados. Entonces hay que ponerlos, hay muchos que no quieren.
Entonces, y los gobiernos no ayudan. Este gobierno, tenemos dificultades para entronizar y buscar ventajas. ¿Ventajas de qué? De poder abrir más y generar más empleo. Y el empleo en la zona del campo es complicada si no está tecnificada, porque lo que no quiere oír la gente es tirar wincha, asadón, pala. Todo el mundo quiere trabajar viendo, mirando. Pero para eso se necesita también estudiar, porque para usted mirar trabajar una draga, necesita saber, aprender a ver trabajar esa draga. Entonces necesita conocimiento para todo, y ahí es donde uno necesita el respaldo de las instituciones gubernamentales, de las empresas y de las grandes industrias que tienen el país, y desde luego los conocimientos que se tengan personales, y aprovechar con buenos salarios, buen conocimiento, buen personal, y trabajando honestamente lo que estás haciendo. ¿Por qué? Para que tu producto final sea un producto sano, honesto, claro y bueno. Y desde la gente, lo que hoy me gusta es que se llevan 10, 12 novillas, 4 o 5 vacas, y al año están preguntando por más. Ahora en la feria eran todos detrás de cuántas novillas hay. Entonces pues no podíamos vender las mismas 50 novillas porque todos querían 10, todos querían 20. ¿De dónde viene eso? Del esfuerzo que les estoy contando a ustedes desde 1973, de lo que aprendí de los demás fincas, de donde vi el Jersey, que lo vi en Bucaramanga, en Forsegán, donde lo vi ya grande, que fue en Rapide y en Canadá. Y allá me hice trayendo ese ganado, fue donde hicimos el primer campeón con una Jersey. Don Alberto, no, eso, como le digo, eso el tiempo en televisión, y usted más que nadie lo debe saber, no dura. Yo para despedirme, no olviden, como se los digo, yo soy hoy una de las personas más enamoradas de este país. Vivo enamorado de mi tierra, de mi gente, de lo nuestro. Enamórense de él, que Colombia lo tiene todo. Y como les digo, para mí no conozco un país como Colombia. Don Alberto, usted una persona que quiere iniciar en la ganadería, ¿qué recomendación le da? Pues bueno, la primera recomendación es que se asesore bien. ¿De quién? De gente que conozca, que sea honesta y que sea gente transparente y que conozca el tema. Entonces, asesorarse. Segundo, que sea responsable en lo que va a hacer, porque mucha gente se mete a un negocio sin conocer. Entonces, por más asesoría que tengas y no sabes manejar, entonces vas a perder la inversión. Entonces, asesoría, conocimiento, dedicación y siempre trabajar con lo mejor que se pueda, trabajando bueno, en cualquier área. Si vas a trabajar ganadería, compra buen semen, compra buen embrión, compra buena novilla, compra buen ternero, compra animales. ¿Y de dónde los compras? De gente que tenga historia y trayectoria y que tenga bueno. Porque muchas veces va a empezar y se va para la feria de ganados a ver qué compra allí. Y ahí no, nunca vas a arrancar en forma porque pues realmente ahí no te va a salir lo bueno. Entonces, asesoría, conocimiento, acompañamiento, dedicación, transparencia. ¿Y trabajo. La inversión? La inversión es el conocimiento. Entonces, y ahí muchos pueden arrancar sin plata. Si vos tenés un respaldo, Banco Agrario, los bancos colombianos, hay muchos, Colanta, las empresas ganaderas, son ofreciéndole plata a uno con un interés relativamente bajo, interés del 1.2. Entonces, si la gente quiere, tiene conocimientos, se asesora bien, pues que arranquen. Entonces, lo primero que ganas, conocimiento, asesoría y dedicación. Porque no puedes invertir en unas vacas, o invertir en unos caballos, o invertir en unos carros, y no tener quien los maneje, quien los ordeñe, quien se monte en ellos, o mostrarlos, porque si vas a vender crías, vas a vender saltos, vas a vender embriones, vas a vender carros, necesitas empleados, y para empleados necesitan conocer, y para necesitan conocer, tú tienes que conocerlos a ellos. Entonces lo mejor es transparencia, honestidad y buena asesoría, y tener un buen entorno de acompañamiento para tu negocio,
para el que tenés. Eso es, creo yo, que es lo más importante que se debe tener. Y siempre vender con claridad, hacer con claridad, no mentir, no engañar y no estafar, porque es que el que engaña, estafa. Este me engañó, no, si no te engañó, te estafó. Entonces, para eso hay que aprender y buscar quién sabe, porque es que uno no lo sabe todo. Entonces uno aprende una parte en una... Tú te vas a una finca que no es la tuya y aprendes algo. Vas a otra y aprendes algo. Y los que vienen al ayuno aprenden algo. Todos los días hay algo nuevo por aprender. Entonces es bueno visitar los amigos, visitar los vecinos y desde luego trabajar con dedicación, con transparencia, con conocimiento y tener buenos empleados, pagarlos bien y arrancar a hacer lo que sabes, lo que te gusta. Y pues esa es como la forma más importante para cualquiera que quiera iniciar un negocio, llámese como se llame. Aquí hoy hablamos de ganadería, pero yo también tengo una industria de arena, entonces eso es otra parte. Entonces para eso hubo que aprender, para eso hay que tener ingenieros, hay que tener volqueteros, hay que tener quien maneje máquinas retroexcavadoras. Entonces se necesita personal que conozca. Entonces todo es administración. ¿Dónde se falla? En una mala administración. ¿Dónde se van las personas, las empresas arriba? Con buena administración. Y una buena administración trae todo: precios, empleados, ventas, compras, y desde luego se publicitan ellas mismas cuando el producto es bueno, cuando el dueño es bueno, cuando la empresa es buena. Entonces, cuando la gente trabaja con honestidad, transparencia, dedicación, conocimiento y asesoramiento, todas las cosas deben de salir bien. Listo, don Alberto. Muchísimas gracias. Entonces ya saben, nos seguimos viendo la otra semana a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias a todos.